luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. En luz inaccesible, Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra llena tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra llena tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. Los cielos cuentan tu gloria, la tierra llena tu alabanza. Aquí está mi aliento en honor a ti. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz hoy te cantamos aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Aleluya. Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor Freddy Almonte con la poderosa palabra de Dios. El que sana
Glorioso Dios. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Gracias también a aquellos que están vía virtual en la comodidad de sus hogares. Para mí es un placer, es un privilegio estar frente a esta congregación. El día de hoy hemos preparado una poderosa prédica en este segundo domingo del 2023, y el título que le hemos dado a la misma es: sobre ti fijaré mis ojos. El tema de la prédica de hoy es: te haré entender y te enseñaré el camino. Ese es el tema que le hemos puesto a esta prédica en la tarde de hoy. Y nuestro texto base está en Salmo 32:8, donde vamos a poder hablar del mismo. Vamos a orar para que el Señor continúe haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Así que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que pase carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Al mismo tiempo te pedimos que nos ayude, Señor, también no solamente a ser oidores, sino hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Y todos decimos amén. Glorioso Dios. Salmos 32:8. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice la versión Reina Valera 1960: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pregunta: ¿qué usted entiende por la palabra entender? Valga la redundancia. ¿Qué significado tiene para usted esa palabra? Miren, la palabra entender en el hebreo es sakal. Esto quiere decir, amados hermanos, ser prudente, ser sabio, prestar atención, ponderar o prosperar. Eso es lo que quiere decir. Pero miren, este vocablo, amados hermanos, que es corriente en hebreo antiguo y también moderno, se encuentra unas 75 veces en la Biblia hebraica. Pero miren, la primera vez que se usa esta palabra es en el Génesis. Sí, en el Génesis 3:6 fue la primera vez donde esta palabra fue utilizada.
Pero quiero decirle, amada iglesia, que esto contribuye, mejor dicho, a una paradoja muy interesante. Vamos a leerlo rapidito. Génesis 3:6, ¿ya lo tienen? Ya está en la pantalla. Glorioso Dios. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahí podemos ver la primera parte cuando dice la sabiduría. Ahí se emplea lo que estamos en esta tarde explicando. Pero miren, aunque el fruto prohibido fuera deseable para alcanzar esa sabiduría, no fue, amados hermanos, de ninguna forma o de ninguna manera algo prudente para tener ellos que probarlo. Entonces, podemos decir que el significado fundamental de entender parece ser mirar, o parece ser prestar atención. Amén. Glorioso Dios. Hay un paralelismo, amada iglesia, que lo ilustra de esa forma. Para que veas, o para que vean y conozcan, para que juntos reflexionemos o reflexionen y para que entiendan. Según Isaías 41:20, lo refleja de esa forma. Vamos a leerlo rapidito. Cuando lo tengan, digan amén. Isaías 41:20. ¿Ya lo tienen? Dice la Reina Valera 1960, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Miren, hay dos cosas respecto al camino en que debemos andar y saber. Una de ellas es de una manera natural que cada cual escoja su camino según dice Isaías 53:6. Vamos a leerlo rapidito, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y la otra segunda parte es que a nuestro parecer el camino que escogimos es siempre un camino recto. Proverbio 21:2 nos lo explica, nos lo habla. Vamos a leerlo rapidito. Proverbio 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Cómo fue que dijo? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová
pesa los corazones. ¿Pero qué? Jehová pesa los corazones. Miren, amada iglesia, quiero decirle que ni lo uno ni lo otro es aceptable. Amén. ¿Estamos claros con eso? Entonces, volviendo a nuestro texto base, Salmos 32, 8, cuando él dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Mire, aquí David habla proféticamente en la voz de nuestro Creador, en la voz de Dios a su pueblo. A través de las palabras, Dios prometió hacer entender, hacernos enseñar y guiarnos como pueblo de Él que somos. Amén. Glorioso Dios. Por eso, cuando dice la Escritura: sobre ti fijaré mis ojos, la idea, amados hermanos, es de que alguien que espera a otro con tanta atención, que solamente de una mirada a sus ojos le indique cuál es la voluntad. Por ejemplo, si usted tiene a alguien que tiene una mayordomía, ya tanto sea en su casa o en el lugar de trabajo, pero vamos a pensar que sea en la casa, y esta persona lo atiende a usted en el momento del almuerzo o en el momento de la cena, y usted, dentro de lo que usted está viendo en su mesa, usted quiere que le pasen algo, ya sea la sal para poderle a la ensalada o a los huevos, etcétera, etcétera. Solamente con usted mirar a esa persona va a entender cuál es lo que usted está necesitando. ¿Estamos entendiendo lo que se está explicando en esta tarde? Asimismo, el Dios Todopoderoso prometió para cada uno que lo buscan, para cada uno de nosotros, para cada uno de los que se enfocan en Él, que Él también los ayudará, que Él también los guiará. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es, amados hermanos, una gran bendición que se obtiene al ser perdonados y al ser restablecido en la comunión con nuestro Creador. Amén. Glorioso Dios. Miren, en el tiempo de las culpas y las miserias de David, en el tiempo de su culpabilidad, él no buscó, por así decirlo, la guía de un Dios todopoderoso, y por lo tanto él no pudo verla recibido, porque él en realidad no la buscó. Pero cuando se restableció la comunión,
pudo disfrutar nuevamente de la bendición de una relación tan cercana que él tenía con nuestro Dios. Muchos traductores expresan el sentido como que simplemente Dios cuidaba al creyente, lo cual es cierto. Dios cuida al creyente, pero usted tiene que estar ¿en qué? En obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, amados hermanos, amada iglesia, dado que el contexto en las siguientes líneas se refiere a la guía de Dios y a nuestra capacidad de respuestas a nuestro Señor, a nuestro Creador, que Él dice en su palabra: sobre ti fijaré mis ojos. Tremenda esas palabras. Sobre ti fijaré mis ojos. No se crea que por una cámara, no se crea porque el hermanito, la hermanita o el pastor lo está observando. Es el gran poder de Dios que está mirándonos a cada uno de nosotros, y Él lo comprueba en su palabra cuando dice: sobre ti fijaré mis ojos. Usted se puede esconder de quien usted quiera, pero los ojos de Jehová están puestos sobre cada uno de nosotros. Amén. Miren, el contexto nos lleva a entender mucho más claro este texto. Vamos rapidito al contexto del texto de hoy para poder desarrollar un poco más lo que el Señor nos dio para su pueblo en esta tarde de hoy. Vamos al Salmo 32, 8. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Salmo 32, 9. Es el contexto. Salmo 32, 9. Glorioso Dios. Dice, en la versión Reina Valera: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Voy a repetirlo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted se puede preguntar, ¿cuál es en realidad entonces la palabra, o mejor dicho, qué significa esa palabra entendimiento? Miren, el entendimiento es de nombre masculino, y esto significa tener facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Eso es el significado de entendimiento. Pero también podríamos decir, amada iglesia, que es la capacidad de pensar
y obrar con un buen juicio, con un juicio prudente. ¿Estamos claros con eso? Y al mismo tiempo poder reflexionar con sensatez y con algo muy particular. Pero miren, cuando dice la palabra en este contexto, no será como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Aquí, amada iglesia, amados hermanos, el caballo y el mulo se utilizan como ejemplo de animales que no son fáciles de guiar. Estos animales necesitan ser sujetados con cabestros y con frenos, y a veces necesitan un fuerte entrenamiento bien riguroso antes de que sean útiles para el amo, antes de que sean útiles para poderlo utilizar. Amén. Por eso, amados hermanos, el caballo y el mulo se vuelven difíciles y deben de estar restringidos con cabestros y con freno. De lo contrario, pueden provocar algún tipo de problema, algún tipo de accidente en su entorno. Es por esto que el salmista nos dice que no seamos como ellos. En pocas palabras, amados hermanos, no obligues a tu hacedor a recurrir continuamente a las aflicciones y a las pruebas severas que nuestro hacedor permite en nuestra vida cuando no estamos en el estado de obediencia a su palabra. Todo esto acontece porque no estamos manteniendo el camino, no estamos haciendo en realidad la voluntad de Él, sino estamos haciendo la voluntad nuestra. Y entonces Él nos va a reprender, Él nos va a corregir, Él nos va a amonestar de la forma que sea necesaria. Santo Papá, mi alma te alaba, Jehová. Pero miren, tengo otra pregunta. ¿Qué son las aflicciones? ¿Ustedes saben qué son las aflicciones? Miren, amados hermanos, según lo que estuve investigando, las aflicciones son la reacción a una pérdida de alguien o a una pérdida de algo muy importante para cada uno de nosotros. Esto, amados hermanos, con mucha frecuencia es una emoción infeliz y al mismo tiempo dolorosa. En cambio, amada iglesia, el concepto de prueba es razón, argumento, instrumento y otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Pero miren, volviendo al contexto, cuando dice
porque si no se acercan a ti. David entendía que esto describe su condición en su temporada de pecado cuando no lo había confesado, o mejor dicho, su pecado oculto. Él era en ese momento como un animal terco que solo podía ser guiado a través del dolor o la severidad. Por eso Dios permitió que los amalecitas devastaran a David y a sus hombres, según 1 Samuel 31. Vamos a leerlo rapidito. Glorioso Dios. ¿Ya está la pantalla? 1 Samuel 31 dice, en la versión Reina Valera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclá, y habían asolado a Siclá y le habían prendido en fuego. Pero no solo pasó David, amados hermanos, por esto. Miren lo que dice el 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Y dice el 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Santo papá. Entonces dice el 4: David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice el 5 que las dos mujeres de David, Ahinoam, Rezalita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Pero miren, amados hermanos, todo esto aconteció porque lo que David estaba haciendo no estaba correcto delante de la presencia de Dios. Miren, Dios habla a sus hijos de esa forma como le habló a David, y de múltiples formas más. ¿Están de acuerdo conmigo? También Dios envió un emisario, un profeta llamado Natán, a hablar con David cuando David estaba cometiendo en otra ocasión un pecado muy fuerte. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7, lo dice claramente. Vamos a buscarlo para poderlo leer. Amén. Segunda de Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David, y vinieron
viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y le tenía como una hija. Y dice el 4: y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, dice el 5, contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dice el 7: y dijo Natán a David: tú eres aquel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Eso le dijo Jehová a David a través de el profeta Natán. Pero miren, como un animal terco, David no se acercaría a nuestro Creador, David no se acercaría a Dios hasta que no tuvo estas terribles experiencias. Y así como David, hay muchos que hasta que, como dicen en República Dominicana, no les roban, no ponen el candado. O mejor dicho, hasta que no chocan, no arreglan los frenos. Santo papá. Pero debemos de entender que Dios nos habla a cada uno de nosotros a través de la experiencia que Él plasmó en su palabra en el Salmo 32 que estamos exponiendo en esta tarde. Y así como David entendió, nosotros debemos de entender que no podemos ser como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, David tuvo muchos dolores por su pecado, ¿sí o no? Sí, amados hermanos, en el contexto número 10 del Salmo de esta tarde, en su primera parte nos los dice, vamos a leerlo rapidito, en el Salmo 32:10, que dice la primera parte: muchos dolores habrá para el impío. ¿Cómo fue que dijo? Muchos dolores
habrá para el impío. Pero oigan cómo termina este contexto en su segunda parte. Mas al que espera en Jehová, lo rodeará la misericordia. Oigan bien, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, lo rodeará la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, al decir aquí muchos dolores habrá para el impío, David, amados hermanos, entendía lo que era vivir, al menos por un tiempo, como una persona impía, y también los dolores que esto le traería. Amén. Pero Dios, como leímos en el contexto, es rico ¿en qué? En misericordia. Póngase un 100. Por eso concluye con este texto, con este contexto, diciendo: mas al que espera en Jehová, lo rodeará la misericordia. Miren, el arrepentido David tenía entonces una experiencia renovada de la misericordia de Dios que lo rodeaba a él. Perdón. Según Salmo 103, David dio alabanza por las bendiciones de Dios. Vamos a leerlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Ya está en la pantalla, Salmo 103, glorioso Dios. Dice, vamos a leer del 3 al 14. Dice la versión que tengo preparada, que es la de Reina Valera 1960. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Dice el 5, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Dice el 6, Jehová es el que lo hace, el que hace la justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Dice el 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Dice el 9, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Usted se imagina si Él nos pagara conforme a lo que hemos hecho, a nuestras iniquidades y conforme a los pecados que hemos cometido, fulminado tuviera. Pero miren lo que dice el 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oigan bien, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre
los que le temen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el 12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso hizo nuestro Creador. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de lo que le teme. Y concluye el 14 diciendo, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Amén. Glorioso Dios. Por eso, amados hermanos, amada iglesia, debemos alegrarnos y gozarnos en Jehová. Amén. Como lo dice el contexto 11 de este texto del día de hoy que estamos exponiendo. Vamos a leerlo. Salmo 32:11. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cómo fue? Y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Al decir aquí, amados hermanos, alegraos en Jehová y gozaos, miren, este salmo tan hermoso que estamos exponiendo en esta tarde da razón repetidas y convincentes para que el creyente sea alegre, para que el creyente se goce y que cante con júbilo. Nada de tristeza, nada de amargura. El salmo, amados hermanos, termina apropiadamente con un llamado a un pueblo temeroso, a un pueblo de un Dios todopoderoso, a recordar y a responder a esas razones cuando nos habla, Él nos recuerda la bienaventuranza de un perdón que tiene que existir en cada uno de nosotros. Él también nos recuerda la redención de la culpa, también la liberación de la hipocresía y el estrés de la doble vida, de la doble cara o de la doble moral. También nos recuerda la protección que Dios da a su pueblo, al igual que el Señor nos las recuerda. Pero miren, Dios, el Creador, Dios, el Todopoderoso, es el que conoce el camino recto. Así también como el que tiene la potestad para establecer ese camino. Solamente Él tiene ese atributo. Oigan, amados hermanos, nuestra mejor lección en la vida es dejar que Dios nos enseñe el camino que ha establecido como un camino recto para cada uno de nosotros. Tanto así, hermano, que Él, tenemos que verlo desde este punto de vista, que el que anduviere en este camino, por tan torpe que sea, no se va a extraviar. No lo digo yo, eso lo dice
Isaías 35:8. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a leerlo. Isaías 35:8, Reina Valera 1960, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Oigan bien, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos dicen amén? David, amados hermanos, estaba totalmente perdido según el Salmo 32:8. ¿Sí o no? Y así como David hizo, Dios, amada iglesia, está dispuesto, si lo hacemos como David, a enseñarnos a cada uno de nosotros a cómo caminar en esta vida cristiana con todos sus consejos. Así como lo hizo con David. Miren, la Biblia, amados hermanos, es nuestra guía, nuestro manual. ¿Sí o no? No tenemos otro libro. Es la Biblia nuestra guía, es la Biblia nuestro manual. Y ella está llena de muchos consejos. Y al mismo tiempo tiene toda la verdad y nos enseña cómo debemos caminar. ¿Estamos claros con eso? Entonces, como cristianos que somos, si no obedecemos a Dios, Él no estará con nosotros. Tiene que tener eso bien claro. Que si no hay obediencia a nuestro Dios, Él no estará con nosotros. Amén. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. No es de que yo voy a hacer esto y lo voy a hacer porque yo quiero. Todo lo que usted va a hacer debe de sometérselo a Dios. Amén. Miren, en la Biblia hubo un rey llamado Roboam que pidió consejos a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y él les dijo en símbolo de pregunta: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y veamos, amada iglesia, veamos, amados hermanos, lo que aconteció en la respuesta en Primera de Reyes 1:27, cuando él hizo esta pregunta. Y ellos, dice Primera de Reyes 12:7, y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Ese fue un buen consejo. Amén. Pero miren,
Daniel 4:27, ahí podemos ver el consejo que le dio Daniel al rey Nabucodonosor, y este rey Nabucodonosor no entendió ese consejo de Daniel. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Oigan bien, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Normalmente eso acontece. La persona, cuando no están tranquilos, cuando no están en paz con ellos mismos, cuando tienen algún tormento, cuando tienen alguna preocupación, siempre están intranquilos. Amén. Pero miren, lo que Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, este rey lo pasó por alto. Este rey no lo escuchó. Y por eso le pasaron muchas cosas que voy a parafrasear en esta tarde para que todos entendamos lo acontecido al rey Nabucodonosor. Dice que un año después el rey andaba paseándose por sus palacios, por sus pasillos, y dijo: qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo. Grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Pero oigan, todavía el rey Nabucodonosor estaba hablando cuando se oyó una voz del cielo que dijo: rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejará de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerá hierba del campo como ellos, hasta que reconozca que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. ¿Todo por qué? Por enaltecerse. Oigan bien. Hasta que reconozca que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Santo Papá. Fue con fuego, fue sacado del trono, fue tirado al monte a comer lo que los animales comían. Pero miren, solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. ¿Estamos claros con eso? No es que yo soy rey porque yo tengo un apellido de realeza. No, nada que ver. Solo Dios hace rey a quien Él quiere que sea rey. Miren, amados hermanos, esas palabras
se cumplieron inmediatamente y Nabucodonosor, el rey, dejó de vivir dentro de las personas, dejó de vivir dentro de la gente, y así mismo pasó. Comía pasto como toros, como vaca, como rebaño, y se bañaba con el rocío del cielo. Sus cabellos, parecían como plumas de águila, y sus uñas parecían como garra de pájaro. Todo esto, amados hermanos, por no entender, por no hacer lo que tenía que hacer. Pero miren, la palabra de Dios es clara. Y ella dice que es lámpara a nuestros pies. Según Salmo 119:5, vamos a buscarlo rapidito. Ella dice, Salmos 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amén. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, está claro lo que dice nuestro texto base en la tarde de hoy, en el Salmo 32:8 que estamos compartiendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos dicen amén? Mi alma te alaba. Miren, la Biblia, como nuestro manual de instrucción, es diversa. Y en los proverbios de Salomón nos da entendimiento aún mayor, nos da sagacidad para todo aquel que la lee y la practica. No solamente es para estar dentro del libro de la Biblia, no, hay que leerla, pero también hay que practicarla. Por ejemplo, Proverbios 4, cuando esté en la pantalla o cuando lo tengan, digan amén. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Perdón. En el Proverbio 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Amén. Proverbios 12:15 nos habla de que en el camino del necio es derecho, pero es en su opinión. Vamos a leerlo rapidito. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Más qué? Mas el que obedece el consejo es sabio. Amada iglesia, amados hermanos, tenemos que obedecer. Tenemos que entender que el que obedece el consejo es sabio. Pero miren cómo dice Proverbios 15:22. Aquí habla de que sin consejo los planes se frustran. Vamos a leerlo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros
se afirman, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 19, 20 y 21 no hablan bien claro de lo que tenemos nosotros que hacer. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección. También escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Para que seas sabio en tu vejez. Y oiga como dice el 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová se va a ir corriendo. Así dice la versión. ¿Cómo es que dice? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbio 20, 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbio 24, 6 dice: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está ¿qué? La victoria. ¿Cuántos dicen amén? También Proverbio 27, 6 dice de esta forma: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos son los besos del enemigo. Proverbio 28, 26 habla que el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Con todos estos textos, amados hermanos, amada iglesia, que acabamos de leer, tenemos que entender que la Biblia es la única fuente de ayuda para cada uno de nosotros para poder caminar como Dios quiere, para poder caminar como Dios manda. Por eso, como dice el tema de hoy, te haré entender y te enseñaré el camino. Solamente Dios es que hace esto. No es ningún racamacachanda que se quiere llevar la gloria. Es solamente Dios que te hace entender y que te enseña el camino. ¿Estamos claros con eso? ¿Por qué? Porque hay muchos hombres con filosofías humanas, y cuando digo hombre me refiero a los dos sexos, tanto hembra como varón, y en su filosofía humana, en su filosofía hueca, quieren hacerte convencer que lo que ellos están diciendo es verdad. Y no te hablan de la Biblia, que es la que te lleva a convencer, que es la que tiene toda la verdad. De esto, de filosofía humana, hablaremos, amada iglesia, amados hermanos, en una próxima entrega, en un próximo culto que ya estamos preparando para poderles predicar a cada uno de ustedes. Ya para finalizar, quiero decirle que el Apocalipsis 3, 18 nos da un último consejo, y nosotros, como personas obedientes,
debemos aceptarlo, debemos hacer la voluntad del mismo. Vamos a leerlo rapidito. Apocalipsis 3:18, Reina Valera 1960, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Claro, preciso y conciso. Quiero decirle, amada iglesia, que lo que nos dice el Apocalipsis de que compremos el oro refinado, que compremos ese oro en fuego para que seamos ricos, y las vestiduras blancas para que nos vistamos, no es que usted vaya a la tienda o va a venir aquí a la iglesia a traer su diezmo y su ofrenda, y en algunos lugares le piden su primicia monetaria. No, amada iglesia, eso no es lo que dice la Biblia. Es comprarlo con tu obediencia, comprarlo como el Señor quiere que tú seas, obediente a su palabra, para que pueda obtener ese oro refinado, para que pueda obtener esa vestidura blanca, para que pueda hacerlo de la forma que Él quiere, y te unja tus ojos con colirio. De lo contrario, tu desnudez, tus pecados y todas tus iniquidades serán descubiertas. Pero si te sometes a hacer la voluntad, a hacer lo que el Señor quiere, a actuar en obediencia, vas a comprar oro refinado. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Los dejo, amados hermanos, con el texto base de esta tarde, Salmos 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo fue que dijo? Sobre ti fijaré mis ojos. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en esta tarde. Ayúdanos, Señor de la gloria, a entender y a caminar como tú refieres en tu palabra, en este camino que hemos elegido seguir. Cuídanos, protégenos y ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes haciendo tu voluntad en obediencia. Y no permita que el devorador de ninguna forma, de ninguna manera, nos quiera sacar, nos quiera engañar de tu caminar. Ya tú lo dijiste y tenemos que entender que sobre cada uno de nosotros tú fijarás tus ojos.
No permita, Padre de la gloria, como dice el Padre nuestro, que caigamos en tentaciones. Ayúdanos, Señor, de todo mal, porque nosotros creemos en ti y sabemos que sin ti nada somos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro ayudador y nosotros confiamos en ti. Por eso te clamamos, te pedimos que nos ayude a caminar en tu palabra, en tu verdad, porque solamente en ti se regocijan los que aman tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta el próximo domingo. Bendiciones. Nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Vamos a decir juntos: tócame tan profundo que no pueda ser el mismo. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Dice otra vez: tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión enséñame a conocer tu corazón.
profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Díselo otra vez, hermano. Y en la intimidad de esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. La comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. ¿Cuánto necesitamos, mi hermano, que el Señor nos toque en todos los sentidos? Aquella mujer que se abalanzó desesperadamente hasta lograr tocar el borde del manto del Señor, ella buscaba sanidad física. ¿Cuántos de nosotros hoy, cuántos creyentes el día de hoy, cuántos aquí pudieran estar desesperados, pero no por una sanidad física, sino por una sanidad del corazón? Y tomamos ese pasaje como muy ilustrativo para buscar a Jesús por una sanidad del cuerpo. Lo sabes, Él también nos puede tocar cuando su palabra es hablada a nosotros. Él nos está mostrando a través de su palabra dónde nos quiere sanar. Esa mujer hizo su parte, puso toda su fe, y el poder salió de Jesús. Él mismo lo dijo: poder salió de mí, y la sanó a ella. Ella hizo su parte. Pero sabes, mi hermano, para sanar el corazón, la parte que debemos hacer no es solamente la fe, sino la obediencia. La obediencia es la parte que nosotros hacemos para sanar de tantas heridas. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Díselo otra vez. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón, Señor, tu corazón.